Muy buenas tardes, mis hermanos, les saludo con la paz del Señor. Una vez más aquí en esta emisión de todos los martes, así como también lo hacemos los jueves y los domingos en esta cuarentena. Más de 3 meses que estamos en esta condición aquí en Buenos Aires y en algunas partes del país todavía esto sigue ocurriendo. A todos los hermanos que están del otro lado, les saludo con la paz del Señor, como siempre agradecido por su seguimiento, porque están del otro lado, porque comparten, a todos los ministros que son parte del ministerio Ramá aquí en Buenos Aires y fuera del país. A todos ustedes les agradezco porque siempre están allí compartiendo, saludando. Como siempre digo, no respondo los saludos o los comentarios para tratar de enfocarnos en el mensaje, pero siempre los leo después de terminar el mensaje, leo sus mensajes, sus saludos, sus comentarios, y quiero que sepan que son importantes. Así que para cuando ustedes vayan a escribir, sepan que está el tiempo que le dedico para leer a los mensajes. Así que siempre que quieran comentar algo, que quieran hacer algún tipo de apreciación o algún tipo de pregunta, háganlo. A todos los que nos envían saludos también, gracias por saludarnos. A todos los hermanos de aquí del centro del país y fuera del país, en las provincias y fuera de Argentina, les agradezco. A los pastores, a los ministros que siempre están allí siendo parte de estas emisiones que estamos haciendo todo este periodo. El tema de hoy que quiero compartir con ustedes, creo que es un mensaje que puede llegar a sacudir nuestra vida espiritual y llevarnos a un estado de acción poderosa desde lo espiritual hacia lo natural. Quiero hablar de la dispensación de la gracia. Al menos voy a enfocarme en algo muy puntual. Es un tema que tardaríamos años si quisiéramos hablarlo con detalle y aún así no podríamos vislumbrar su totalidad. Pero de todas maneras quiero enfocarnos. Algunos quizás estén familiarizados con este punto, con este tópico, quizás haya otros que no tengan conocimiento, así que voy a hacer una breve recopilación de lo que representa una dispensación, que es una porción de tiempo de la historia donde ocurrieron o deberían ocurrir determinadas cosas. Según los grandes estudiosos de las Escrituras, existen 7 dispensaciones, incluyendo la última, la séptima dispensación, que sería la del reino milenial. Ya estamos hablando de lo que encontramos en el libro de las Revelaciones o Apocalipsis, como la mayoría de las personas los conocen. Sin embargo, el tiempo que nosotros estamos viviendo o la dispensación en la cual estamos viviendo es la número 6, dispensación de la gracia, que da y su inicio o su origen con la llegada del Espíritu Santo allí en el día de Pentecostés, luego de las palabras de nuestro Señor Jesucristo a los discípulos que se habían reunido. Estamos situados para esto allí en el capítulo 1 del libro de Hechos de los Apóstoles y el capítulo 2. Pero para poder ambientarlos, aquellos que no conocen con detalles o no están familiarizados con esto de la dispensación, voy a hablar de las dispensaciones existentes según concuerdan los eruditos de las Escrituras. La primera dispensación para nosotros, desde luego, la encontramos en Génesis, cuando hablamos el periodo, o se denomina así, el periodo de la inocencia, en el huerto donde está Adán con su mujer. Todo el periodo, que no podemos precisar el tiempo que ellos estuvieron en ese lugar, en el huerto, se denomina la primera dispensación y es la dispensación de la inocencia. Desde que fueron instalados o colocados en el huerto hasta su expulsión, esa es la primera dispensación de tiempo que reconocen los escritores o los eruditos de las Escrituras. Luego, desde allí, desde su expulsión, cuando ya encontramos en el plano de la tierra toda la generación que vino después, estamos hablando desde Caín y Abel, hasta el tiempo del diluvio, los días de Noé. Esa es la segunda dispensación de tiempo, que consta aproximadamente de unos 1500 años hasta la fecha del diluvio. Ahí podemos empezar a precisar el tiempo, aunque no con exactitud, pero sí con aproximaciones. Unos 1500 años, 1550 años aproximadamente duró la segunda dispensación, denominada la dispensación de la conciencia, porque allí ya el hombre había, o toda la generación desde Adán junto con su mujer, la descendencia de ellos ya tenían el conocimiento, la conciencia en uso. Antes del comer el fruto ellos no lo tenían y por eso denominamos la primera dispensación la dispensación de la inocencia. La tercera dispensación que nosotros encontramos es la del gobierno humano. Termina el diluvio, se funde, o mejor dicho, se funde el mundo por el diluvio. Hay una nueva generación que
inicia con Noé y eso durará hasta el periodo de la Torre de Babel, aproximadamente unos 450 años. Se llamará en la tercera dispensación la dispensación del gobierno del hombre. Ahí vemos nosotros como el hombre en su opulencia intenta demostrar la capacidad para gobernar en este mundo, ya en este caso sin Dios, y allí nosotros conocemos en la Torre de Babel, donde Dios decide confundir las lenguas de todos aquellos, dando finalización, a esta tercera dispensación. Luego de allí ya encontramos lo que más estamos familiarizados nosotros, la cuarta dispensación, que es la dispensación de la promesa, cuando Dios toma a Abraham de Ur de los Caldeos y ahí le hace la promesa de un hijo y posteriormente la herencia que sería multitudinaria como las estrellas del cielo, su descendencia. Esa promesa duraría aproximadamente otros 500 años hasta que después de esos 500 años se termina esta dispensación, la dispensación de la promesa, dando inicio a la otra dispensación, la quinta dispensación, que es la dispensación de la ley de Dios, dada en el monte Sinaí al pueblo en el desierto. En ese lugar da inicio la quinta dispensación, la dispensación de la ley, que duraría aproximadamente 1500 años hasta la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nuestro Señor Jesucristo muere y Él en su resurrección anuncia a sus discípulos lo que comentaba al principio, la llegada del Espíritu Santo, cuando estaban en aquel aposento alto, lo que da inicio es la sexta dispensación, que es la dispensación de la gracia, a través de la ejecución y operación exhaustiva y plena del Espíritu Santo, hasta nuestros días, que ya vamos más de 2000 años en acción o en ejecución. Finalmente, la séptima dispensación terminará en breve, por supuesto, esta sexta, dando inicio a la séptima dispensación, que es la dispensación del milenio o el reino milenial que habla el libro de Apocalipsis o Revelaciones. Si sumamos la cantidad de años, nosotros nos vamos a encontrar con que son 7000 años, que serían los 7 días de Dios, para poder tratar de comprender un poco más acerca de la numerología bíblica. Si bien, como dije al principio, esto sería un tema que tardaríamos años y no podríamos vislumbrar la totalidad de la implicancia de las dimensiones. Hoy voy a enfocarme solamente en algo muy específico, ya en acción, o lo que produce en el tiempo de la gracia o en la dispensación de la gracia que estamos viviendo nosotros, y lo que deberíamos vivir nosotros en estos días. Por lo tanto, quiero leer una palabra para todos aquellos que están del otro lado y quieren leer las Escrituras. Allí en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 10, nos vamos a encontrar con un episodio donde hay dos protagonistas, que es el apóstol Pedro, que es el líder y referente de la iglesia primitiva en aquel entonces, y otro hombre llamado Cornelio, que nada tiene que ver con lo cristiano o incluso lo que tiene que ver con el hebraísmo o los judíos. Sin embargo, estas dos personas van a ser fundamentales para la historia que hoy nosotros estamos viviendo. Sí, lo que hoy nosotros estamos viviendo no podríamos haberlo vivido sin ese episodio que vamos a leer aquí. Dice la palabra de Dios lo siguiente, capítulo 10 voy a leer, son unos cuantos versículos, así que voy a leerlo paso a paso para no marearnos, sino para poder solamente introducirnos en el tópico de esta noche. Dice el capítulo 10, versículo 1 así: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Él le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón, curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo.
Vamos a hacer una pequeña pausa aquí y luego vamos a ir a continuar con la lectura. Pero el cuadro es el siguiente. Tenemos dos casas que son las depositarias de dos hombres que tendrán revelaciones. El segundo hombre todavía no hemos hablado, aunque ya tenemos la información del texto, que es Pedro, quien está en la casa de este Simón el curtidor. Sin embargo, estas dos casas que están conteniendo a dos personas son las que van a tener la oportunidad de recibir dos revelaciones por medio de ellos. ¿Qué digo con esto? Personas que están en su casa en esta hora no se están viendo, ustedes desde su lugar y yo desde mi lugar. Ambos o nosotros estamos en nuestras casas y en nuestras casas tenemos que interpretar la oportunidad de recibir revelaciones que tenemos, sacarnos ese concepto que tuvimos durante mucho tiempo, que las revelaciones solamente estaban supeditadas a las asistencias a los templos o a las reuniones. Y con esto no estoy desprestigiando lo que es lo congregacional, no estoy diciendo que no debemos hacerlo, estoy diciendo que por lo que hoy estamos viviendo aquí en el AMBA y en alguna parte del país, estamos condicionados y no podemos congregarnos como antes lo hacíamos, pero sin embargo la revelación de Dios no está condicionada y mucho menos impedida. Depende de los que habitan en las casas, depende de la decisión y de la acción de cada uno de los que habitan en las casas. Podemos nosotros pasar estos días simplemente como un entretenimiento, tratando de ver cómo pasamos los días para que pase más rápido el tiempo, o podemos tratar de tener una mirada espiritual, donde Dios puede revelarse a nosotros de una forma inusual y que puede alterar el curso de la historia, no solamente de nuestra vida, sino de las otras personas que serán impactadas por medio de lo que nosotros podamos recibir. Eso es lo que pasó con este hombre llamado Cornelio. Recibió una revelación tan imponente que no solamente cambió la vida de él, la de su familia, sino que además impactó el mundo hasta nuestros días. Más de 2000 años han pasado y hoy nosotros todavía seguimos recibiendo las repercusiones de aquella revelación que tuvo este hombre. Puntos a notar: este hombre, como decía, no era judío, no era hebreo, este hombre era un italiano, era un hombre que tenía a cargo una compañía de soldados y se dedicaba a la milicia. Sin embargo, este hombre, aunque no era judío, tenía una vida correcta, una vida piadosa y era temeroso de Dios, y sobre todo dice que hacía limosnas. Pero lo más importante para destacar de este hombre es que lo que había hecho no había pasado desapercibido en la eternidad. En presencia de Dios, todo lo que había hecho había provocado un estado de depósito al cual Dios en cierto momento o en cierta ocasión tuvo que hacer memoria o hizo memoria, y esa memoria provocó que ahora venga una respuesta que sacudiría el mundo actual y el futuro, que es en el cual nosotros hoy estamos viviendo. ¿Por qué digo esto? Lo que vos estás ahora haciendo o viviendo va a tener una implicancia en el futuro. Puede ser en lo inmediato o en lo más prolongado, pero sí es cierto que lo que hagamos hoy va a tener una repercusión que los que están a nuestro alrededor y las ondas expansivas que puedan llegar a multiplicarse alcanzarán a más personas, y puede ser que sean beneficiadas o no, dependiendo de lo que nosotros hagamos. Yo te aliento, te animo a que lo puedas hacer con determinación, con una decisión firme en el Señor, y que puedas creer que en tu casa podés recibir una revelación. ¿De qué depende esto? De lo que estés haciendo ahora y también, por supuesto, de lo que hayas hecho antes. Recuerden que lo leímos, lo que había hecho Cornelio había subido para memoria la presencia de Dios, y ahora Dios lo incluye en un plano profético para meterlo, además de este plano profético, en una dimensión que es la dimensión de la gracia, en esta dispensación que todavía estamos viviendo hasta que nuestro Señor regrese por nosotros, y al llevarnos también se lleve al Espíritu Santo, autor de esta dispensación. Sé que parece un poco complejo este tópico, pero sin embargo lo más importante es que puedas entender que podés ser protagonista de esta historia y no solo un espectador. Podés ser una persona que genera una manifestación o un movimiento divino en la eternidad, de manera que desde la divinidad venga algo a tu vida con repercusiones naturales que impacte a las personas que están a tu alrededor. Entonces,
Estamos nosotros en el último tiempo y en los últimos días tenemos que tenerlo bien claro. En el último tiempo y en los últimos días. ¿Cuántos días quedan hasta que nosotros podamos recibir el retorno del Rey? No lo sabemos, pero sabemos que quedan pocos días y estoy hablando a nivel profético, no estoy hablando a nivel natural. Y que estamos en el último tiempo, sí, porque estamos hablando de los últimos, de los 7 tiempos o de las 7 dispensaciones. Nosotros estamos en la 6ª dispensación, en el último tiempo, porque luego la próxima dispensación, la del reino milenial, ya no tendrá este escenario que nosotros conocemos. Ya va a haber una diferente condición de la humanidad, si se quiere el término. Por lo tanto, es importante que vos puedas comprender dónde estás posicionado en el último tiempo y en los últimos días. Eso es lo importante. Ahora, las revelaciones son la apertura para una nueva dimensión. Sin una revelación no podés ingresar a una nueva dimensión. Por eso mucha gente, aunque el tiempo va corriendo, siguen en una misma dimensión en los años, en su vida, en su práctica, siguen como anclados al pasado, aunque los años han estado corriendo, pero no pueden vivir cosas nuevas, porque para vivir en una nueva dimensión, pero para poder entrar en una nueva dimensión es necesaria una revelación, y para tener una revelación es necesario tener un depósito en la eternidad, de manera tal que Dios haga memoria de ese depósito, de lo que has hecho en tu vida, y te incluya en una dimensión profética, en una manifestación del reino, y puedas ver el impacto de Dios. Esto me hace acordar al tiempo del rey Asuero, estoy hablando del tiempo de la reina Esther, donde un hombre que era familiar de Esther había evitado el intento de asesinato contra el rey Asuero. Habían intentado matarlo y este lo descubrió y por supuesto evitó la muerte. Ahora pasa el tiempo y después de que este hombre, el rey Asuero, en una noche en particular se desveló, tenía un insomnio, no podía dormir, las escrituras relatan que él manda a que le traigan el libro de las crónicas, de las memorias, y cuando lo traen encontró en su lectura este episodio que les acabo de contar, que un hombre llamado Mardoqueo había evitado que unos hombres que habían conspirado para matarle lograron su cometido. Entonces el rey pregunta qué habían hecho a este hombre o qué recompensa le habían dado, y le cuentan que no se había hecho nada. Entonces luego de eso mandan a Mardoqueo a honrarlo, a vestirlo, a ponerle el caballo que usaba el rey, el anillo. Así que ahora es honrado Mardoqueo porque el rey hizo memoria de sus hechos pasados. Eso es lo que podés hoy empezar a generar. Si lo que hiciste en el pasado no fue suficiente como para provocar un peso de eternidad que hoy Dios pueda recordar y traer una bendición a tu vida, comenzá ahora en tu hogar, en tu casa, comenzá a hacer cosas que puedan tener un peso en la eternidad y que Dios pueda echar mano de él para bendecirte a vos y bendecir a tu familia. ¿Podés ser como Cornelio? ¿Podemos ser como Cornelio en su esencia? Claro que sí. Nadie está limitado, nadie está impedido. Depende de nuestra decisión y de nuestra determinación. La historia dice que Cornelio, cuando recibe el mensaje del ángel, el ángel le dice, ve, manda a llamar a un hombre que se llama Simón Pedro. Este hombre está en la casa, está en otra casa, pero hacerlo venir. Mira lo que puede provocar una revelación. Así que Cornelio, una vez que recibe la revelación, manda a 3 personas a que lo vayan a buscar a Pedro, el hombre, el líder de la iglesia primitiva, el hombre que estaba a cargo del movimiento de la iglesia en aquel entonces. Está en esa casa, en la casa de Simón el Curtidor, y la historia cuenta lo siguiente. Dice así el versículo 9, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que, atado de las 4 puntas, era bajado a la tierra, en el cual había todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común.
Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba, en la visión le dijo el Espíritu: de aquí 3 hombres te buscan. Miren ustedes, esto es choque de revelaciones. Yo lo denomino así desde que un hombre de Dios me dijo esta palabra. Se produjo un choque de revelaciones. Por un lado tenemos a Cornelio, que no tenía nada que ver con el hebraísmo ni con el judaísmo, no era judío, se presume que era italiano porque estaba a cargo de una compañía de soldados italianos. Y tenemos por el otro lado al líder de la iglesia primitiva que había caminado con Jesús, que había convivido con Jesús por más de 3 años y ahora estaba al frente de la iglesia. Ambos tienen una revelación, ambos tienen una visión, pero sin embargo este choque se produce porque hay uno que no está aceptando lo que está viendo en la visión y hay otro que es en este caso Cornelio, que es el que está moviéndose en el mundo espiritual, y la revelación y la acción de Cornelio está provocando que un hombre como Pedro ahora sea movilizado. Quiero que ustedes puedan comprender y dimensionar, interpretar en esencia lo que esto significa, cómo profundizar esto, porque Pedro, no se olviden, es el hombre referente, es el hombre más importante de aquel entonces. Sin embargo, lo que él no comprende todavía es que él está siendo movilizado y sus pasos están siendo trazados acorde o al compás de la revelación de Cornelio. De manera tal que la visión que está recibiendo Pedro es para aceptar, para comprender, para asumir y para incorporar lo que había recibido Cornelio y cómo Cornelio influiría en la humanidad desde ese entonces. Por eso, muchas de las personas que están del otro lado, que me están viendo, deben comprender que una revelación que ustedes puedan tener en la búsqueda de Dios, en la intimidad, creando un depósito en la eternidad, en el cual Dios haga memoria, ustedes pueden de alguna manera condicionar el movimiento de hombres de Dios o mujeres de Dios a favor de su vida. Cornelio no lo conoce a Pedro, Cornelio no sabe quién es él, hasta que el ángel no se lo revela, no le dice el nombre y dónde encontrarlo. Cornelio no sabe nada, pero Cornelio ha tenido una vida de tal modo que ahora su repercusión en la eternidad tiene eco en la naturaleza o en lo humano, y eso va a provocar que Pedro sea movilizado hasta encontrarse con él. ¿A qué punto quiero llevar esta aclaración con lo que estoy diciendo? Que vos podés condicionar positivamente a un hombre bajo la dirección y la revelación del Espíritu Santo para que venga a darte algo que vos necesitas, para que vos puedas recibir algo que por tus propios medios no lo podés recibir. Luego vamos a leer en breves minutos lo que hace o lo que produce la llegada de Pedro a la casa de Cornelio, y vamos a darnos cuenta que lo que da Pedro o lo que aporta Pedro, Cornelio no lo podía recibir por sí solo, lo necesitaba Pedro, pero para que Pedro pudiera llegar, Pedro tenía que superar una serie de preconceptos y prejuicios que tenía, y además tenía que hacerlo por medio de lo que había provocado Cornelio. Es decir, para ir en clarificación con lo que estoy diciendo, vos necesitas algo, yo necesito algo que por mis propios medios no lo puedo conseguir, pero hay alguien que lo posee, y ese alguien no vendrá a menos que yo haga algo en el mundo espiritual. Cuando yo me muevo, cuando yo entro en intimidad, cuando yo busco, cuando yo golpeo, cuando yo insisto, cuando yo oro, cuando yo le pido a Dios, cuando yo le clamo a Dios, es cuando yo estoy provocando una apertura, es una puerta dimensional, y ese alguien, aunque yo no le conozca, esté cerca o en el lugar más recóndito de la tierra, vendrá a mi vida y me dará, me aportará aquello que a mí me está haciendo falta. Por eso muchas personas han tenido visitas angelicales o visitas de hombres, de mujeres que quizás no los volvieron a ver, pero esas personas vinieron a causa o a consecuencia de lo que estuvieron haciendo. Muchos no lo sabían. Hoy a través de esta palabra le va a clarificar mucho. Por eso el libro de Hebreos también dice que nosotros tenemos que practicar la hospitalidad, porque muchos sin saberlo hospedaron ángeles. De manera tal que lo que hagamos nosotros va a tener una implicancia en el mundo espiritual, y acercaremos a nosotros personas que nos van a servir de puente, de conexión, para lograr aquello que no podríamos lograr por nuestros propios medios. Es
poderoso lo que estoy diciendo y te puede amplificar la visión de tal manera que no vas a descartar a nadie que se acerque a tu vida, no vas a desmerecer a nadie, porque cualquiera que se acerque a tu vida puede ser un hombre o una mujer que esté llegando a ti por las cosas que hiciste o las que estás haciendo. Es lo que ocurrió con Cornelio. Ahora la escritura sigue leyendo lo siguiente. Y dice así, verso 17, mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, noten esto, Pedro todavía estaba allí sin comprender lo que significaba aquel lienzo, lo que estaba allá adentro, lo que significaba comer esos reptiles, y que él lo primero que dice es no, su primera respuesta ante la voz divina es no. Noten ustedes esto que es singular y es muy llamativo que Pedro diga no, y da su explicación. Él dice que nunca algo común o inmundo entró en su boca, y está descalificando lo que él está viendo para poder consumirlo. Mientras él estaba en eso, perplejo, dice, pensando lo que significaba esa visión, dice lo siguiente, que vinieron aquellos que estaban buscando, o que habían sido enviados por Cornelio, lo vinieron buscando, y dice así, el versículo 18, y llamando, preguntaron si moraba allí cierto Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo al Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan. Mientras Pedro estaba pensando, hay muchos hombres, permítanme decirle lo siguiente, hay muchos hombres y muchas mujeres, hombres y mujeres de Dios que han tenido visiones, que han tenido revelaciones y todavía no la comprenden, no la interpretan, no la pueden discernir o descifrar. ¿Por qué? Porque esa visión va a tener explicación cuando la otra persona de la otra parte, de la otra casa, haya hecho lo suficiente para poder conectarlo. ¿Qué digo con esto? Si esos hombres no hubieran llegado a donde estaba Pedro, Pedro no podría haber comprendido la visión que había recibido. Pedro estaba pensando y tratando de interpretar. Hombres y mujeres que han tenido sueños proféticos, revelaciones, que Dios les habló a través de las Escrituras, que Dios les ha dado éxtasis como lo hizo con Pedro, y sin embargo todavía no comprenden su significado. ¿Por qué? Porque están necesitando que venga la otra parte que los conecte con la totalidad de la revelación y del propósito. Por eso nosotros estamos interconectados, por eso debe existir entre nosotros una interdependencia. Por eso cuando alguien del otro lado busca a Dios, clama a Dios, y del otro lado hay alguien que hace lo mismo, se producirá esa conexión divina y podremos comprender el propósito de Dios, y le daremos curso y ejecución a eso. Y al darle curso y ejecución traeremos a participación a eso divino a personas que están a nuestro alrededor, a nuestros padres que no están en la iglesia, a nuestros hermanos, a nuestros vecinos, a nuestros familiares que están lejanos, aquellos que están circundando nuestras vidas. Les daremos participación cuando nosotros le demos ejecución por medio de la conexión divina. Cuando vos y yo nos unimos en oración, aunque no nos conozcamos, aunque estemos en lugares opuestos de la tierra, te puedo asegurar que va a haber una manifestación plena. Se abrirá esa puerta dimensional, y en este tiempo de la dispensación de la gracia viviremos cosas extraordinarias. Por eso es fundamental este episodio que registra el libro de Hechos de los Apóstoles. Luego dice lo siguiente en el versículo 19, y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan. Ahora noten ustedes, no solamente fue la visión que tuvo Pedro o el éxtasis, sino que ahora el Espíritu le va a hablar y le dice 3 hombres te buscan. Le está diciendo, mira que esto tiene relación con lo que estás pensando y lo que estuviste viendo. Verso 20 dice, levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Miren qué tremendo cómo vemos la conexión entre estos personajes. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Qué impresionante lo que están diciendo estos enviados por Cornelio. Él le están diciendo a Pedro, él recibió a un santo ser que le dijo que te hiciera venir a su casa. Miren esto impresionante. ¿Querés una visita divina a tu casa? ¿Querés una visita que te alinee al propósito? ¿Necesitas eso? Entonces comenzá a hacer lo que hizo Cornelio. Comenzá a crear un depósito en la eternidad. Dios enviará un ser a tu vida como lo hizo con Cornelio, y vas a tener una clara dirección. Cornelio jamás hubiera llamado a Pedro si no hubiera sido por la revelación que le da aquel ángel
ángel, jamás podés conectarte con el hombre de tu vida o con la mujer de tu vida, jamás podés llegar a conocerlo o a conocerla si no tenés una directriz profética. Este hombre, Cornelio, recibe una directriz divina para que luego Pedro le dé una directriz natural y espiritual. Mira qué impresionante lo que estoy diciéndote. Por eso mucha gente hoy que me está viendo está desesperada. No conectó todavía con ese hombre o con esa mujer porque necesita una visión, una revelación que le apunte y le diga: este es el hombre, esta es la persona. Manda a buscarlo, anda a llamarlo. Él va a llegar a tu casa y te va a alinear, te va a direccionar, va a mostrarte qué paso debes seguir, cómo continuar de ahora en adelante. Noten ustedes lo que dicen estos hombres enviados por Cornelio, de Cornelio. ¿Cuál es el testimonio de Cornelio? Dicen: varón justo y temeroso de Dios y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos. Ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa. Así que el testimonio de Cornelio era una buena persona, temeroso de Dios, justo, buen testimonio en toda la nación, no solamente en su vecindario, en toda la nación, pero le faltaba algo, le faltaba una dirección para poder caminar como correspondía. Ya había tenido una vida justa, una vida moralmente justa y correcta, pero necesitaba una dirección. Ahora viene el ángel y da instrucciones, no le da una dirección, le da instrucciones, lo que tiene que hacer, quién es el hombre, a dónde buscarlo, cómo conseguirlo, cómo hacerlo venir. Entonces eso es lo que te está haciendo falta, conseguir a ese hombre, pero no lo puedes conseguir por tus propios medios. Si lo intentas, vas a correr el grave peligro y riesgo de fracasar, te vas a desgastar y vas a apuntar con tus visiones humanas, con tu decisión emocionalista y entusiasmo, y vas a guiarte o dejarte guiar por la elocuencia de ese hombre al hablar o por su forma de entregarse, en fin, cosas que van a atraerte. Pero sin embargo, Cornelio lo manda a llamar a Pedro no por su carisma, no por su buena dicción, no por su buena vestimenta, lo manda a llamar por una instrucción divina. Cornelio recibirá de parte de Pedro una dirección para poder moverse desde el resto de sus días, que tendrá un impacto en nosotros en esta actualidad. Así que bien, sigo con el texto. Dice lo siguiente: entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Qué maravillosa escena. Cornelio sabía ahora que quien había sido enviado a buscar, quien vendría, tendría una palabra que afectaría a sus parientes. Dice así el texto: habiendo convocado a parientes, amigos más íntimos. Qué maravillosa la interpretación de Cornelio. Cornelio dice en su interior: yo sé que este hombre que va a venir va a alinearnos, va a ser de bendición para nuestra familia y para nuestros amigos más íntimos. Mira qué impresionante. Cornelio sabía que la llegada de Pedro, aunque no le conocía, provocaría un antes y un después en él y en todos los que él había convidado, los había convocado. Cuando vos tenés esa clase de instrucciones como la que recibió Cornelio, te puedo asegurar que no vas a dudar en llamar a tus familiares, a tus amigos íntimos, porque no vas a correr riesgo de vergüenza, sino que sabes que lo que salga de la boca de ese hombre, de esa mujer, va a provocar un impacto en esas vidas. Eso es lo que ocurre con Cornelio. Cornelio, desde el momento que lo envió a buscar a Pedro, se puso en acción, puso su vida ahora a llamar a sus familiares y a aquellos que eran íntimos amigos de él. La historia continúa diciendo: al otro día entraron, el versículo 25, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Dice que eran muchos. Cornelio, como no sabía de esto porque era nuevo para él, cuando lo ve a Pedro, se postra ante él y trata de adorarlo. Y Pedro, un buen hombre con un buen tino, dice: no lo haga, yo soy un hombre como vos. Así que Pedro ya comienza a darle una especie de indicaciones. ¿Qué es lo que hace un hombre de Dios con aquellas personas? Le va indicando qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y eso es lo que debes ver y percibir de ese hombre o de esa mujer que hoy está sobre tu vida. Luego dice el versículo 27, ¿no? Que había muchos que se habían reunido, que
preciosa escena, qué cuadro más maravilloso que podemos encontrar nosotros. Pedro, un hombre que tuvo una revelación en una casa, Cornelio que tuvo una revelación en su casa, ambos se encuentran, el choque de revelaciones provocó su encuentro. Cuando vos y yo tenemos revelaciones, nos vamos a unir en el espíritu y esa visita provocará un impacto para los que estén en la casa. Los que estaban allí reunidos eran muchos entre familiares y amigos y había una gran expectativa, como yo anhelo en mi corazón que en cada emisión que tenemos del otro lado esté la expectativa. Por eso siempre antes de cada emisión envío el título del mensaje para tratar de crear esa expectativa en el corazón y en el espíritu de mis hermanos para que estén atentos a ver qué Dios hará, porque en el momento que entran a la página, que abran ustedes el Facebook, en ese instante ustedes están abriendo la puerta de su casa, no solamente de su corazón, y está irradiando esa palabra sobre los que están en ella, para sus hijos, sus hijas, sus hermanos, sus padres, quienes convivan, los que habiten en esa casa serán bendecidos. Y alguien puede decir, bueno, pero cuando yo veo el Facebook solamente estoy yo, mi familia no está atenta, ellos no están escuchando, pero sin embargo la palabra está entrando a tu casa, la palabra a través del Espíritu Santo está haciendo su incursión, así que no llegues a creer que aunque tu esposo o esposa no la esté oyendo, no la está recibiendo, porque vos le abriste la puerta, así como abrió Cornelio la puerta y la llegada de Pedro provocó un impacto en esa casa, una repercusión. Así ocurre cuando vos abrís el Facebook y le permitís a Dios a través de esta comunicación entrar. Por eso nos conectamos entre casa y casa. Por eso es lo que ocurrió en aquel entonces. Pedro una revelación allí en Jope y Cornelio en su casa otra revelación, pero se cruzaron las revelaciones. Pedro entró en su casa y eso produjo algo maravilloso. Por eso siempre les aliento al decirle que si la palabra es de bendición, compartan con otros, porque también cuando otros abran, también entrará esa palabra a su casa y traerá una bendición para la familia. Al menos allí yo lo creo y lo considero. Por eso siempre es mi aliento. Compartan, entren al Facebook, compartan esta publicación para que otros también la reciban. De esa manera nos interconectamos. De esa manera producimos nosotros que otros lleguen al mismo beneficio que nosotros hemos recibido. Pero dice la Escritura, no termina la historia allí, dice la Escritura lo siguiente, versículo 28, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Así que Pedro, cuando ve esa revelación, en verdad lo que estaba viendo era la revelación de los gentiles. Entonces Pedro dice, para mí esto es abominable. Quiero volver a leerlo para que ustedes puedan llegar a comprender con intensidad esto. Dice así, vosotros sabéis cuán abominable para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Así que ellos eran extranjeros. El apóstol Pablo habla de esto y nos habla a nosotros y nos dice, ya no sois ni extranjeros ni advenedizos. Esa era nuestra condición. Y el apóstol Pedro dice, para mí esto era algo repudiable, algo repugnante. Yo no iba ni me acercaba a ustedes, pero sin embargo, por causa de una revelación, ahora estoy en este lugar. Quiero que ustedes puedan comprender porque esta es la acción, la ejecución de la dispensación de la gracia, donde se extiende y donde el evangelio puede llegar a todo aquel que le abre la puerta, a todo hombre y a toda mujer que dice yo quiero. Esa persona puede ser beneficiaria directa e inmediata de esta dispensación de la gracia. No solamente es para los judíos, por eso conté y hablé brevemente de las diferentes dispensaciones y decía que la dispensación de la ley de Moisés duró aproximadamente 1500 años y esa dispensación se cerró cuando Cristo murió. ¿Y por qué es importante eso? Porque hasta ese momento esa dispensación solamente era para los judíos o para los prosélitos en algún punto, pero nada más y nadie más podía ingresar en esa dispensación. Ahora, cuando inicia la sexta dispensación o la dispensación de la gracia, esta dispensación tiene la apertura dimensional para todos aquellos que creen en Jesús. Por eso es tan importante que hoy desde tu casa puedas hacer este trabajo, puedas ver la bendición
y el privilegio que tenés de abrirle la puerta a uno de los mensajes, a un hombre que predica la palabra de Dios y a la vez ser también un conector con esa bendición, darle a otro para que otro también pueda recibir. ¿Por qué? Porque Cornelio ahora está provocando una apertura dimensional que hasta ese momento no existía. Cornelio no creo que supiera la dimensión de lo que estaba provocando él, porque hasta ese momento Pedro, como líder de la iglesia primitiva, solo se dedicaba a que este camino de Cristo, a que el evangelio de Cristo fuera alcanzado a los judíos que creían en Moisés solamente. Pero cuando recibe esta visión y esta revelación y ahora comprende lo que significa, ahora Pedro está dispuesto a cruzar una línea divisoria imaginaria para ir a otra dimensión, la cual nosotros hoy estamos. Es algo impresionante. Dice lo siguiente, el versículo 29, por lo cual al ser llamado, vine sin replicar, así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Mira la pregunta del apóstol Pedro, ¿no? ¿Por qué me hicieron venir? Y dice lo siguiente, Cornelio, el versículo 30, entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Noten ustedes lo que está reconociendo Cornelio, un hombre con autoridad. Cornelio dice, yo sé que Dios te ha mandado algo que no me lo ha mandado a mí, pero para que yo lo pueda hacer necesito que vos me lo digas. Cornelio entiende el orden de sucesión de autoridad. Cornelio ahora comprende, aún desde su desconocimiento, que Dios le ha mostrado y le ha mandado cosas a Pedro para que Pedro se las pueda indicar a Cornelio y a sus familiares para que también alcance a sus amigos íntimos y puedan tener una vida acorde a la voluntad de Dios. Eso es apasionante. Como nosotros muchas veces queremos que directamente baje de Dios la revelación a nuestras vidas y hay cosas, hay puntos específicos que Dios lo baja sobre las autoridades espirituales. Hay cosas que Dios le da a ellos para que ellos nos las entreguen a nosotros, pero a veces nosotros los rechazamos porque miramos que es un hombre como nosotros, porque miramos que es pecador, porque miramos que se ha equivocado en esto o aquello, pero no comprendemos o no dimensionamos que aún con todos sus defectos y errores, Dios ha depositado en ellos una indicación que al soltarse en nosotros podrá tener eficacia y cumplimiento. Por eso es importante que no desprecies a una autoridad espiritual, a un hombre de Dios o a una mujer de Dios, porque conlleva en su interior un mandato que te alineará al cumplimiento de tu propósito. No desprecies los consejos, no desprecies las direcciones, las exhortaciones, las correcciones, porque esas palabras te están apuntando hacia el cumplimiento del plan de Dios en tu vida. Entonces dice ahora lo siguiente, el verso 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Dice esto, ¿no? En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Pedro ahora comprende de que todos en esta dimensión de la gracia o en esta dispensación de la gracia, todos tienen oportunidad de recibir a este Cristo maravilloso. Dice el versículo 35, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, aunque Dios estaba con él. Ahora, impresionante, yo quiero ya ir cerrando esto para no dilatarme más. Impresionante Pedro, como ahora comienza a relatarle acerca de Cristo y el impacto que va a producir en la familia de Cornelio, en sus amigos íntimos, es tan grande y tan poderoso que hasta nuestros días tendremos esas repercusiones. Hoy nosotros estamos aquí
recibiendo al Señor Jesús por la apertura de Cornelio. ¿Y cómo se produjo esta apertura dimensional en esta dispensación de la gracia? Por medio de una revelación que tuvo Cornelio. Y esta revelación provocó a la distancia, sin distinción, que Pedro en la casa de Jope, en la casa del curtidor, recibiera otra revelación para poder aceptar a Cornelio. Por lo tanto, vos y yo, en nuestra casa podemos recibir revelaciones, claro que sí, no estamos impedidos, y esas revelaciones pueden ser tan contundentes que nos conectarán con un hombre o con una mujer de Dios en cualquier parte de la tierra, y que esa conexión nos permitirá a nosotros avanzar en el propósito y cumplimentarlo en esta tierra. Yo te aliento en el Señor a que en estos días puedas incrementar tu vida espiritual y hacer un depósito o aumentarlo en la eternidad. El depósito al cual hace mención el ángel a Cornelio eran limosnas. ¿Qué digo con esto? Ninguna de las ofrendas, ninguno de los diezmos, ninguna de las primicias o de los votos que nosotros hacemos, de los pactos que hacemos con Dios, ninguna de esas cosas es tenida en poco, ninguna de esas cosas se pierden o se diluyen en el tiempo. Todo eso se va acumulando, se va incrementando. Pero no es lo único, no estoy simplemente rebajando a nuestro Cristo a un simple recuerdo económico. Digo que es una de las formas. Podés orar, podés ayunar, podés perdonar, podés entrar en reconciliación, en misericordia. Todas esas cosas suben para memorial en la presencia de Dios. En algún punto, en algún momento de tu vida, no lo dudes, el Señor vendrá y traerá sobre tu vida una conexión divina que te abrirá una puerta dimensional para vos, para tu familia o parientes, como decía el texto, y hasta tus amigos íntimos. Que el Señor te bendiga en esta noche. Espero que esta palabra haya sido de bendición para tu vida y que puedas compartirla con otros, como siempre digo. Si la palabra te ha sido de bendición, compartirla con otros. Si otro abre ese Facebook, abre ese YouTube, va a poder darle la apertura a que ingrese una revelación a su vida y podrá ser de bendición para él y para su familia. No se olviden, denle compartir esta palabra si ha sido de bendición. Entren al canal de YouTube, Apóstol Narváez Hernán, y será de bendición. Nos vemos con la ayuda del Señor el día jueves, una vez más interconectados. Hagamos un choque de revelaciones. Vos desde tu lugar, orando, ayunando, entrando en intimidad con el Señor, y tené por seguro que el Señor, si así lo decide, pondrá una palabra en mi boca que sea la que vos necesitas. Y yo simplemente seré un siervo útil para el Señor. Que el Señor te bendiga. Nos vemos el día jueves.